Unidades de medida. Unidades de tiempo. Yoctosegundo. Se utiliza para medir procesos muy rápidos. Es la unidad más pequeña. Septosegundo. Se utiliza en cosas muy rápidas. Como la duración de cosas muy pero muy rápidas. Atosegundo. Se utiliza para medir cosas con un átomo excitado. Femtosegundo. Se utiliza para medir procesos atómicos muy rápidos. Picosegundo. Se utiliza para medir procesos virales y bacterianos muy pero muy rápidos. Nanosegundo. Se utiliza en electrónica de alta velocidad. Microsegundo. Se utiliza para medir procesos muy rápidos. Milisegundo. La unidad más pequeña que se usa en la vida diaria. Es para medir la duración de un parpadeo. Segundo. Es la unidad base para medir el tiempo. Kilosegundo. Para minutos. Como cocinar un huevo o cocinar comida de más de 15 minutos. Megasegundo. Para un mes. Como la duración de muchas cosas de personología, objetología, casaología, etc. Como el ciclo de vida de insectos con vida corta como mariposas, abejas, avispas, etc. Gigasegundo. Para siglos. Como la duración de la vida de un animal o de muchos animales con vida muy muy larga. Terasegundo. Para milenios. Como la formación de una montaña con altura corta o más bien decir la formación de un monte. Este proceso puede durar milenios o incluso kilomilenios, millones de años. Petasegundo. Para kilomilenios, aproximadamente. Se utiliza para medir procesos largos, como la formación de una montaña, ya que este proceso puede durar kilomilenios. Hexasegundo. Para megamilenios o para gigaaños. Ejemplos: la edad de un planeta, Tierra, Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, etc. Puede ser de gigaaños o megamilenios. Otras unidades aún mayores, zetasegundo. Para cosas muy muy grandes. Yotasegundo. Para edad del universo. Unidades de longitud. Yoctómetro. Se utiliza para medir el diámetro de un electrón. Ejemplo: el diámetro de un electrón puede ser de aproximadamente 456 yoctómetros. Septómetro. Se utiliza para medir el diámetro de un microprotón o el diámetro de un quark. Ejemplos: el diámetro de un microprotón puede ser de 321 septómetros. El diámetro de un quark, componentes de los neutrones y protones, puede ser de 600 septómetros. Atómetro. Se utiliza para medir el diámetro de un protón. Ejemplo: el diámetro de un protón, partículas con carga eléctrica que orbitan alrededor del núcleo atómico, puede ser de 2.3 atómetros. Femtómetro. También conocido como Fermi, se utiliza para medir el diámetro de un núcleo atómico o el diámetro de partículas subatómicas. Ejemplo: el diámetro de una partícula subatómica, protón, neutrón y electrón, puede ser de 100 femtómetros. Picómetro. Se utiliza para medir el diámetro de un átomo. También para medir el diámetro de un microvirus. Ejemplos: el diámetro de un átomo puede ser de 100 picómetros, pm. El diámetro de un microvirus puede ser de 990 picómetros, pm. Nanómetro. Se utiliza para medir el diámetro de un virus. También para medir el diámetro de microplasmas o de microbacterias. Ejemplos: el diámetro de un virus puede ser de entre 30 y 200 nanómetros, nm. Micrómetro. Se utiliza para medir el diámetro de células o bacterias, el diámetro de insectos pequeños, el diámetro de partículas pequeñas o el grosor de un cabello fino. También para medir el ancho de un papel. Ejemplo: el diámetro de una bacteria puede ser de entre 2 y 10 micrómetros. Aunque su diámetro también puede medirse en nanómetros. Milímetro.
Se utiliza para medir el diámetro de insectos o semillas. El diámetro de una alga pequeña. El diámetro de hongos pequeños o el diámetro de un lápiz o el ancho de ellos. Metro. Se utiliza para medir el diámetro de una persona, la altura de una puerta, etc. Kilómetro. Se utiliza para medir distancias entre ciudades, provincias y países. Ejemplos. La distancia entre Buenos Aires y Córdoba es de 790 kilómetros, km. Megametro. Se utiliza para medir distancias entre continentes o para medir la distancia entre un planeta y un satélite cercano, menor que 1.000.000 de km. Ejemplos. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros, es decir, 384.4 megametros, mm. La distancia entre América y Asia puede variar, pero puede ser en megametros. Ejemplo de rango aproximado. La distancia entre estos dos continentes puede ser de 12.2 megametros. Gigametro. Se utiliza para medir la distancia entre planetas. Ejemplos. La distancia entre la Tierra y Marte es de 225 gigametros. Terámetro. Se utiliza para medir la distancia entre estrellas. Ejemplo. La distancia entre el Sol y Próxima Centauri es de 4.2 años luz, o 400.100 terámetros. Aunque esto supera el petámetro. Gemini dijo este rango tan grande porque la distancia se expresa en más de un parsec, que son 3.26 años luz. Petámetro. Se utiliza para medir la distancia entre galaxias. Ejemplos. La distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de 236.525 petámetros, 2.5 millones de años luz, y 770 kiloparsec, que son 1000 parsec. Acá hay una de las unidades más comunes, parsec. Se utiliza para medir la distancia entre estrellas, como la distancia entre el Sol y Próxima Centauri. Kiloparsec. Utiliza para medir la distancia entre estrellas lejanas o entre galaxias cercanas. Por ejemplo, la distancia entre Andrómeda y la Vía Láctea. Megaparsec. Se utiliza para medir la distancia entre cúmulo de galaxias, como la distancia entre el grupo local y el cúmulo de Virgo. Gigaparsec. Se utiliza para medir la distancia entre supercúmulos de galaxias, como la distancia entre el supercúmulo de Centauro y el supercúmulo de Laniakea. Hexámetro. Se utiliza para medir la distancia entre cúmulos de galaxias. Ejemplos. La distancia entre el grupo local y el cúmulo de Virgo es de 555 hexámetros. Zetámetro. Se utiliza para medir la distancia entre supercúmulos de galaxias. Ejemplos. La distancia entre el supercúmulo de Centauro y el supercúmulo del Laniakea es de 946.1 zetámetros. Iotametro. Se utiliza para medir la distancia entre megacúmulos de galaxias, compuestos por múltiples supercúmulos en un escenario hipotético, o el diámetro del universo. Ejemplos. El diámetro del universo es de 93.000 millones de años luz, 93 cuatrillones de metros y 93 iotametros. Unidades de masa. Yoctogramo. Más ligero que un átomo de hidrógeno. Septogramo. Se utiliza para medir la masa de moléculas individuales. Atogramo. Se utiliza para medir la masa de moléculas biológicas. Femtogramo. Se utiliza para medir la masa de partículas subatómicas. Picogramo. Se utiliza para medir la masa de un microvirus o la masa de un átomo. Nanogramo. Se utiliza para medir la masa de virus o la masa de microbacterias. Microgramo. Se utiliza para medir la masa de células o bacterias. Miligramo. Se utiliza para medir la masa de semillas pequeñas o la masa de dosis de medicamentos pequeños.
Gramo. Unidad base para medir masa. Kilogramo. Se utiliza para medir el peso de una mochila, el peso de una persona, el peso de un refrigerador congelador, la masa de una mesa o la masa de una almohada pesada. Megagramo o tonelada. Equivalen a 1000 kilogramos, se utilizan para medida el peso de una casa, el peso de un tanque, el peso de un árbol grande o el peso de edificios pequeños. Gigagramo o kilotonelada, equivale a 1000 toneladas. Se utiliza para medir la masa de montañas pequeñas, edificios enormes, puentes y asteroides pequeños. Teragramo o megatonelada, equivalen a 1000 kilotoneladas. Se utiliza para medir la masa de asteroides medianos, planetas enanos, montañas gigantes como el Monte Everest o el Monte Olimpo. Petagramo o gigatonelada, equivalen a 1000 megatoneladas. Se utiliza para medir la masa de asteroides gigantes, la masa de planetas pequeñas o la masa de un cúmulo planetario completo. Hexagramo o teratonelada, se utiliza para medir la masa de galaxias. Zetagramo o petatonelada, se utiliza para medir la masa de supercúmulos de galaxias. Yotagramo o hexatonelada, se utiliza para medir la masa de un megacúmulo o la masa de todo el universo. Unidades de volumen. Yoctolitro, se utiliza para medir volúmenes muy pequeños. Septolitro, se utiliza para medir el volumen de pequeños protones. Atolitro, se utiliza para medir volúmenes pequeños. Femtolitro, se utiliza para medir el volumen de una sola molécula de agua, el volumen de una sola molécula del aire o el volumen de una sola molécula atmosférica. Picolitro, se utiliza para medir el volumen de un átomo. Nanolitro, se utiliza para medir el volumen de virus o el volumen de microbacterias. Microlitro, se utiliza para medir el volumen de células o bacterias. El volumen de gota DIL, volumen de gota de agua o el volumen de almuerzas que tienes en laboratorios. Mililitro, se utiliza para medir el volumen de botellas, tazas, vasos o jeringas. Litro, unidad base para medir volúmenes de botellas grandes y otras cosas grandes. Kilolitro, se utiliza para medir el volumen de un tanque o el volumen de piscinas enormes. Megalitro, se utiliza para medir el volumen de una piscina olímpica, el volumen de un estanque o el volumen de lagos pequeños. Gigalitro, equivale a miles de millones de litros. Se utiliza para medir el volumen de lagos medianos o el volumen de pequeños ríos. Teralitro, se utiliza para medir el volumen de grandes ríos. Petalitro, se utiliza para medir el volumen de mares y océanos. Hexalitro, se utiliza para medir el volumen de un megaocéano. Zetalitro, se utiliza para medir el volumen de agua del planeta y la cantidad de agua oceánica en escala planetaria. Yotalitro, se utiliza para medir volúmenes cósmicos.